Todos conocemos la famosa serie de Fox, Los Simpsons. Es tanta la cultura de conspiración a su alrededor que mucha gente cree que los guionistas, directores y o productores son una especie de nuevos profetas. Aquí pensamos que en lugar de ser profetas, lo que hacen, dentro de las mesas de discusión inicial, antes de desarrollar los capítulos, es estar muy bien informados. Fuimos testigos de capítulos donde mencionaban sobre la llegada de Trump a la Casa Blanca, pero más allá de ser proféticos, estaban siendo muy sarcásticos y se aprovecharon del deseo de un millonario, megalómano, narcisista y misógino. Y después de la pelea con Musk, quizás debamos agregar a la lista, pedófilo. Con esto los Simpsons buscaban burlarse de una sociedad que aumenta descomunalmente su ignorancia, mientras entiende cada vez menos a la casta política de su país. Creo que la serie es muy bien desarrollada porque logra hacer reír a todo tipo de teleaudiencia. Es más, mientras más conocimientos tiene un espectador de varios temas, cine, política, música, deportes y un largo etcétera, más sátiras camufladas encuentra en los capítulos. Hacen muchas referencias directas y fuertes con críticas duras a un determinado evento o personaje de actualidad, y otras son tan ligeras que pocos las ven. Uno de los momentos que más me llamó la atención fue el capítulo 11 de la temporada 28 de la serie, emitida en diciembre 2016, es decir, por lo menos fue escrita a inicios de 2016 o finales del 2015. En este capítulo, Marge está buscando eliminar cosas que no sirven en el hogar Simpson y hace una cruzada casera para deshacerse de todo lo que se considere inútil. Cuando es el turno de Homero, él le dice a Marge que no quiere deshacerse de su calendario 2014 de chistes del día, porque ese calendario será exacto al del 2031, y van a necesitar reír entonces cuando acaben la guerra con China. Los escritores de la serie leyeron bien lo que estaba pasando entre Estados Unidos y China desde 2012. No dicen quién vencerá o qué tipo de guerra será. Lo importante es que los creadores de la serie ya lo detectaron y lo usaron en un momento que para muchos fue inadvertido. Solo los que estábamos pendientes de lo que estaba pasando en el mundo lo entendimos. Cuando llegó Trump a la Casa Blanca en su primer mandato, meses después de la emisión de ese capítulo, empezamos a ver cómo ese antagonismo empezaba a cuajar en lo que hoy ya nos tiene a todos muy expectantes. Bienvenidos todos al Mundo al Revés y su primera derivada, Títeres y Tiranos. Un saludo muy especial a todos los que se conectan con nosotros. Desde inicios del 2016, la política norteamericana empezó a apuntar a China como su antagonista más importante, su principal rival en desarrollo, economía, tecnología, mercado e influencia externa. Obama ya tomó algunas medidas y hasta hubo el incidente del submarino norteamericano capturado en aguas chinas, que fue todo un impas diplomático entre los dos países. Washington acusó a Pekín de sacar información valiosa, mientras China ralentizaba la diplomacia hasta que sus técnicos desmantelen, observen y vuelvan a armar al aparato con tecnología militar de punta. Por otro lado, los think tanks más influyentes de Estados Unidos llevaban años previendo la amenaza china en la región del Asia-Pacífico y lo que eso representaría para el imperio. Desde 2012 ya habían voces en contra de China que defendían la necesidad de contener al gigante asiático. Henry Kissinger, el último político realista con influencia todavía en la Casa Blanca, alertaba de lo estúpido que era entrar en la guerra de poder que se estaba gestando en Ucrania, porque era momento de pensar en derrotar a Pekín, no a Moscú. Y si había un enemigo para Washington en ese momento, ese enemigo era China. Incluso Zbigniew Brzezinski, un político norteamericano de origen polaco. Reconocido antisoviético primero pero antirruso desde la médula. Decía que no hay que enviar a Moscú a los brazos de Pekín, que ese sería el peor error de estrategia de Estados Unidos que le puede terminar costando su hegemonía total. Hoy, uno de los pocos políticos realistas que quedan en Estados Unidos es John Mearsheimer y también estuvo en contra de todo lo que hizo el gobierno norteamericano en el Maidán. Pero ese será motivo de otro video
Hoy lo importante es saber que ya desde 2012 había voces muy importantes señalando a Pekín como el enemigo número uno de Washington y sus halcones, y que era y es un error haber abierto el conflicto en Ucrania. En Estados Unidos hay muchos think tanks importantes que hacen análisis acerca de política, relaciones internacionales, geoestrategia y más, como el Brookings Institution, Center for Strategic and International Studies, o el Carnegie Endowment for International Peace. También están las revistas más importantes con mucha influencia política como el Foreign Policy o el Foreign Affairs, pero el que más influencia tiene en la geopolítica norteamericana es la Rand Corporation. La RAND es un think tank influido directamente desde el Pentágono y que comparte politólogos con el Foreign Affairs. Hay muchos análisis importantes que describen los próximos pasos a seguir en la política internacional de Washington, y si uno pone atención a los análisis y después escucha los discursos de presidentes o secretarios de Estado de turno, se da cuenta por dónde van a aparecer los tiros. Entonces, no es que los Simpsons sean profetas del nivel de Nostradamus, Baba Vanga, Solari Parravicini o el monje Abel. No. Lo que pasa es que han sabido leer bien a la Rand Corporation actualmente, o incluso al PNAC a finales del siglo pasado. Pese a que Obama había dado el puntapié inicial de una guerra comercial con China, fue la llegada de Trump la que intensificó el conflicto en base a aranceles y prohibiciones que no dejaban de acosar a Pekín económica y políticamente. El ataque de Washington a Pekín fue en muchos campos, desde la prohibición a estudiantes chinos de usar sus propias plataformas internacionales de chats e intercambio de dinero como WeChat, hasta la prohibición de regresar a Estados Unidos de muchos estudiantes del gigante asiático, pasando por el acoso a diplomáticos, embajadas, empresarios y empresas, desde la orden de prisión a la directora financiera de Huawei, Meng Wanzhou, hasta el ataque a TikTok bajo acusaciones falsas de ser una plataforma al servicio del gobierno chino para espiar. La tensión escaló tanto que pasó lo que pasó con el bicho aquel en 2020 y todo lo que expliqué en el primer video. Hubo un momento de tensión tan grande que algunos mandos altos del ejército norteamericano contactaron a sus pares en China para anticipar que, si la escalada entra en terreno militar, ellos no actuarían, asumiendo todas las consecuencias desde la cúpula militar dirigida en ese momento por Christopher Miller. Esto también se entendió porque Trump había perdido las elecciones y Biden llegaba con un discurso más conciliador con Pekín. Nunca se confirmó este diálogo entre altos mandos militares, pero se entendería que haya pasado porque desde el Pentágono se veía como una rabieta de Trump, un intento de ataque a China, como una última opción para no salir de la Casa Blanca. La llegada de Biden no rebajó aranceles, y el comercio bilateral entre Estados Unidos y China solo decreció, pero el déficit de Washington se mantenía. Biden castigó a Pekín con la prohibición de comprar chips de alta tecnología y aupó más a Taiwán a una rebelión contra Pekín. Además, fue en el periodo Biden donde sucedió uno de los eventos más vergonzosos de la historia contemporánea. Se llamó a la Cámara de Representantes al CEO de TikTok, Shou-Zi Chu, para que declare. Este evento lo veremos en pocos años en películas satíricas o series irónicas como Los Simpsons. Quizás hasta ya esté, pero no me he actualizado estos últimos años con la serie. Sin duda pasará a la posteridad como una de las vergüenzas más grandes de la política norteamericana. Los legisladores que interrogaron en la Cámara de Representantes no tenían idea de tecnología. Hicieron preguntas patéticas sobre la conectividad del Wi-Fi en las casas y si con eso TikTok ya entraba en otros dispositivos, demostrando su falta de conocimiento sobre las redes y las plataformas. También preguntaron sobre biometría y si así ellos identificaban a menores de edad, desconociendo lo que todas las redes hacen, basarse en los datos que da una persona al entrar en la plataforma. Hasta le preguntaron si TikTok apoyaba el genocidio por apoyar la libertad de expresión. Para terminar la payasada, le preguntaron a Shou Chu
si TikTok estaría dispuesta a desvincularse de ByteDance y el Partido Comunista Chino si el Departamento del Tesoro les ordena que lo hagan. La respuesta de Zhou fue contundente. Dijo que lo primero que mencionó en su discurso de apertura fue que se debe abordar el problema de privacidad, pero que la propiedad no es el problema, porque las empresas sociales norteamericanas no tienen un buen historial con la privacidad de los datos y la seguridad del usuario, por ejemplo Facebook y Cambridge Analytica. Por último, y quizás esto fuera lo más absurdo y bizarro del momento, los legisladores que interrogaron a Zhou Zichu no sabían que él es singapurense, no chino, y al parecer tampoco conocían mucho sobre la región, pues parecía que daban por sentado que Singapur quizás sea una provincia de China, y le seguían preguntando como si fuera un agente chino cuando ya había repetido que es singapurense. La vergüenza ajena dio la vuelta al mundo 4 veces. Al final, todo fueron risas y vergüenzas. No hubo nada más en la comparecencia de Zhou Zichu. Los demócratas lanzaron algunas salvas al aire a ver cómo responde Xi. La visita de Nancy Pelosi a Taiwán fue quizás la más tensa, porque mientras ella iba a encender el fuego, portaaviones norteamericanos se desplazaron en la zona, buques chinos también se movieron, y el presidente Xi estuvo muy atento y hasta preparó ejercicios militares en la zona. Hasta el esposo de Nancy, Paul Pelosi, estuvo ahí, claro, él dedicado a sacar ventajas personales de la visita, para convencer a los fabricantes de microchips de ir a California bajo su propia bendición. Pero como a Biden y sus halcones les pudo más el odio y la rusofobia, se olvidaron por momentos de China para centrarse en Rusia. Se enfrascaron más en presionar por la guerra de poder con Rusia en el este europeo que desafiar el crecimiento de China, tal y como lo había advertido Brzezinski, que ya había muerto el 2017, y Kissinger, quien intentó frenar los planes de Biden y sus halcones al inicio, al punto que los volvió a cuestionar en el foro de Davos 2022. Después, solo se dejó llevar, ya no estaba para esos trotes. Ojo, aquí tenemos muchos cuestionamientos a toda la trayectoria belicista de Kissinger, pero sabemos lo importante que fue para la política internacional de Estados Unidos. ¿Cómo será el excepcionalismo de los demócratas, que muchos tuvimos que cuestionar sus políticas, desde la misma acera que Kissinger, el mundo al revés? China entendió que lo peor para cualquier país es pensar que una relación sana con Estados Unidos se puede dar y que el comercio puede depender exclusivamente con ellos para tener mayores beneficios. China aprovechó esos 4 años de pausa que le dio Biden para empezar a dislocarse del mercado norteamericano. Las sanciones en tecnología lo obligaron a ser autárquico, y así, poco a poco, China empezó a crecer tanto que empezó a compartir su propio desarrollo con el resto de países a cambio de mercados nuevos. Con eso logró recuperar el 65% de lo que había perdido al dejar de exportar a Estados Unidos. La iniciativa de la Franja y la Ruta, la Organización de Cooperación de Shanghái, la Región Económica Integral Regional, los BRICS, BRICS Plus, Nuevo Banco de Desarrollo, Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, Fondo de la Ruta de la Seda, ASEAN Plus 3, que es la ASEAN junto a China, Japón y Corea del Sur, y más convenios de desarrollo económico con distintos mercados, han conseguido que esa disminución de mercado en el comercio bilateral que ha soportado China con Estados Unidos haya podido colocar en distintas regiones donde tenía un intercambio comercial muy pobre, desde su vecindad en el Asia hasta convenios con África y Latinoamérica, han conseguido que China siga manteniendo una cuota del 30% de manufactura mundial, duplicando a la norteamericana, que está bordeando el 15%, y 5 veces más que lo que hace Japón, que se estima tiene el 6%. Ahora, con los nuevos ataques de Trump desde que llegó a la Casa Blanca, Pekín decidió responder con aranceles obligando a sus empresas energéticas a buscar mejores opciones con Canadá, por ejemplo, algo que Ottawa agradece. Pero lo que más golpeó a Washington fueron los controles a exportaciones de tierras raras
que son esenciales para las empresas proveedoras de armas al Pentágono, como lo son el tungsteno y el telurio. Por último, Pekín inició una investigación antimonopolio a Google. Por otro lado, desde el inicio de sanciones a China, el gigante asiático empezó a fortalecer el comercio bilateral con sus socios comerciales, recurriendo a la utilización de monedas propias, alejando de ese comercio tanto al dólar como a todo lo que está a su alrededor, sistema SWIFT, Banco Mundial y Fondo Monetario Internacional. A finales del mes de mayo supimos que China había logrado un acuerdo económico con los países del sudeste asiático, ASEAN y el Consejo de Cooperación del Golfo, en donde se encuentran Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Qatar. Este acuerdo se concretó en una cumbre en Kuala Lumpur, Malasia. Aquí se acordó lo siguiente, en resumen, desarrollar el libre comercio entre todos los participantes, evitar el dólar, desarrollar la tecnología de la franja y la ruta en las rutas comerciales entre ellos para tener una conectividad fluida que aproveche los corredores logísticos y plataformas digitales, desarrollar un marco de economía digital regional, es decir, un sistema alterno al SWIFT y todo lo que implique en el futuro el ISO 20022, incluyendo inteligencia artificial y computación cuántica para seguridad de datos. Mejor coordinación de mercados energéticos, que estabilice el mercado y puede mejorar la gestión de emisiones y su uso eficiente. Todo esto solo complica la estabilidad del dólar, del SWIFT e incluso afecta también el nuevo sistema que va a aparecer a finales del 2025, el ISO 20022, que busca ser un medio de pago más efectivo, más dinámico, mejor controlado y promete ser la opción de contabilidad descentralizada para evitar blanqueo de fondos, cuentas escondidas, testaferrismo, etc. Este sistema, como ya expliqué en un video anterior, viene a sacrificar al sistema base dólar para que Estados Unidos tenga otra divisa y el dólar se deprecie tanto que la deuda de Washington vuelva a ser controlada, no pagada en su totalidad porque quieren mantener este sistema de deuda para poder especular y apalancar con el futuro. Aquí se va a sacrificar hasta las criptomonedas, que solo servirán para pescar a río revuelto y que los amigos de Trump puedan recuperar dinero. Bueno, todo ese plan queda amenazado por este acuerdo y todo el trabajo financiero que China está desarrollando a partir de las sanciones de Obama en 2016 y la guerra arancelaria de la anterior administración de Trump. China propone relaciones comerciales con monedas locales, dinamizar las monedas digitales de los bancos regionales, usar el nuevo Banco de Desarrollo para apalancar la zona desde una perspectiva meramente económica y no geopolítica. Fue por esto que Trump aprovechó que su halcón más bélico, Pete Hegseth, fue invitado al diálogo de defensa en Shangri-La, Singapur, y ellos lo usaron para que Hegseth dé un discurso completamente anti-China. Este discurso fue muy parecido al antirruso que dio a los europeos hace unas semanas atrás y que sirvió para obligar a la Unión Europea a invertir 800 mil millones de euros en armas hasta el 2030, porque el demoníaco Putin les va a atacar justo ese año 2030. No antes, aunque tenga todas las ventajas de hacerlo si en verdad quisiera, ni después porque ya se acaba el mandato de Trump y el siguiente deberá ver qué se inventa para vender armas a sus vasallos. Digo, socios. Con Asia fue un discurso parecido. Hegseth vendió una idea de que China es una especie de demonio que amenaza a todos los países de la región. Luego, promovió que los países asiáticos suban sus gastos en armas al 5% de sus respectivos PIBs, porque China es el enemigo a vencer. China, sí, ese país que ha compartido desarrollo tecnológico en la región, que invierte en la infraestructura más sensible de sus vecinos y que ha logrado hacer que el mercado regional supere al norteamericano siendo un dínamo en el desarrollo y crecimiento de los países de la región. Mientras tanto, Washington está bajando su presupuesto en armas a menos del 3%.
pero alguien tiene que suplir ese déficit que Trump les está generando al lobby de armas. Como Washington no tiene un foro a la vista con los países árabes del Golfo, que también firmaron el acuerdo de Kuala Lumpur, entonces aupa al criminal más terrible de este y de los últimos siglos a empezar una guerra que de una u otra forma llevara a una escalada en Oriente Próximo, y pondrá a la región bajo la bota del tío Sam otra vez. La guerra y presión a Irán no es por prevención como grita todos los días Netanyahu. Incluso esa justificación no existe en el derecho internacional. No, es por eliminar a uno de los principales países geoestratégicos de la región que no domina Estados Unidos, que se está convirtiendo en el punto de paso de muchas rutas comerciales importantes para China y Rusia. Es por cumplir una agenda creada en 1996 por el mismo Netanyahu, cuando llegó como primer ministro por primera vez, consiguiendo así volver a controlar la región, destruir un rival poderoso, dar carta blanca a Israel y golpear todos los intentos de los BRICS por romper los tentáculos económicos del imperio en la región y el resto de la zona. El presidente que ofreció paz en el mundo a su llegada será el que inicie una guerra mundial en Irán, China, el este de África, el Sahel, el sur de África, en el centro de Asia, en el Golfo Pérsico, el subcontinente indio, el sur de África o Latinoamérica, donde sea necesario para evitar que el imperio decadente termine de caer. Los del llamado sur global solo buscan otra forma de coexistir, lo han demostrado muchas veces, pero de eso y más hablaremos en los siguientes videos. Para los que han llegado hasta acá, solo nos queda agradecerles y si el video les ha gustado y piensan que les puede ser de utilidad, pedirles que se suscriban al canal y nos apoyen con el pulgar arriba. Besos y abrazos a discreción para todos. Hasta la próxima.